Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermosos seres infinitos y las criaturas más amadas de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo va este día? Ya vamos a empezar nuestro día 8 leyendo el Señor, quítame lo bruto. Qué rápido, ¿verdad? ¿Y cómo te vas sintiendo? ¿Ha habido algún cambio en ti, en tu vida? ¿Estás viendo las cosas de otra manera? Espero que sí. Vamos a empezar leyendo la oración que nos comenta la autora. Señor, no entiendo, no entiendo qué es lo que pasa, pero sé que si tú estás a cargo, todo, todo está bien, aun cuando no pueda entenderlo. Señor, yo confío, confío en ti. Empezamos entonces con el día 8. Enojado con la vida. Juan Salavim sintió miedo cuando percibió la ausencia del anciano en aquella oscuridad en medio de aquel bosque que él desconocía, a pesar de la cercanía y colindancia con su propia casa. Nunca había tenido tiempo para internarse en él. Jamás se había aventurado a conocer sus caminos. Más sorprendido quedó Juan Salavim cuando se percató de que ya era de noche. Ignoraba el lapso que había transcurrido desde que salió de su casa. ¿Cuánto tiempo había transcurrido durante su charla con el anciano, con Juan sin nombre? Lo que sí recordaba era que aún era de día cuando salió de su casa. Incluso había claridad cuando se topó con el anciano. Y en un abrir y cerrar de ojos ya era de noche. Sin duda, dijo Juan Salavim para sí mismo, de ahora en adelante tendré que voltear con más frecuencia al cielo, fijarme en la posición del sol en el firmamento, para que la noche no me sorprenda como en esta ocasión. Juan Salavim pensó en regresar a casa, pero no. La decisión ya estaba tomada. También pensó en regresar a la carretera, pero sintió miedo y prefirió adentrarse hacia el bosque y buscar un lugar donde pasar la noche. La noche que parecía oscura y el bosque inhabitable. Juan escuchaba ruidos que le atemorizaban, el crujir de las ramas, los sonidos de los animales del bosque, el ruido que provocaban sus propios pasos sobre las hojas secas y, sobre todo, el ruido del silencio, el silencio de su propia soledad. Juan Salavim ya no pudo más y cayó arrodillado en el piso húmedo de esa noche invernal. Comenzó a llorar todas sus pérdidas, sus fracasos y la deplorable condición en la que se encontraba. Sin rumbo hacia dónde dirigir sus pasos, sin trabajo, sin dinero, sin familia, sin madre, y eso sí, con mucho, mucho miedo. Ese desamparo y ese llanto amargo ya lo había experimentado tantas veces, desde su infancia, cuando apenas siendo un niño de 10 años había perdido a su madre tras una larga y penosa enfermedad. Esos ruidos y esas sombras que ahora percibía eran los mismos que percibía en sus noches de soledad cuando nadie escuchaba su llanto, cuando nadie parecía entender lo que le atemorizaba, lo que le hacía sentir tan mal. Juan Salavim quiso invocar a Dios para pedirle ayuda, un poco de misericordia, de piedad. ¿Pero acaso no era él quien se había llevado a su madre a ese sitio que todos llaman cielo? A ese lugar en el que jamás se percibe una respuesta, en el que es imposible ver y tocar lo que tanto se ama, lo que tanto se necesita.
¿Acaso no Dios mismo permanecía siempre callado y oculto, ajeno a todas las necesidades de sus hijos? ¿Sus hijos? Se cuestionó Juan Salavim, o más bien sus creaciones, con las que él se divierte a su antojo, pone y quita sin consideración. Como le acercaban el alma a Juan Salavim los recuerdos de aquel día fatídico en el que su madre había muerto, cuando a alguien que solo pretendía consolarle, ignorando cómo perciben los mensajes los niños, le dijo: Juan, a tu mamá se la llevó Dios. Fue su voluntad llevársela, y ahora está en el cielo junto con él. Parecía que le habían dicho que el coco se había llevado a su mamá. Sí, claro que estaba enojado con Dios y con su mamá. Con Dios por haberse llevado lo que más amaba, y con su mamá por haberlo abandonado así como así, por lo que, lleno de furia, se desgarró la camisa, pateó las hojas que estaban en el suelo, golpeó a los árboles que se encontraban a su alrededor y se enojó aún más con Dios. Sin duda, Juan Salavim se encontraba peleado con él mismo, con su madre, con la vida y con Dios. Llorando como un niño pequeño, repetía lanzando sus gritos al viento: Esto es lo que querías, ¿verdad, Señor Dios? ¿Para eso me trajiste al mundo? ¿Para divertirte con mi dolor? ¿Con mis sufrimientos? ¿Para despojarme de todo? ¿Para verme temblando como un niño? ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Ven y pelea. Ya no te tengo miedo. Ya todo me quitaste. No tengo nada que perder. Como si su enojo y el desafío a Dios le hiciera estremecerse y llenarse de culpa, recapacitó y agregó en voz baja: Bueno, la verdad es que sí te tengo miedo, mucho miedo, pero estoy enojado contigo. ¿Cómo es posible que pueda existir un Dios tan cruel, que me obligue a buscarle cuando lo necesito tanto y se esconda, que nunca se muestre, que nunca responda? Un Dios que amo, odio y necesito con todas las fuerzas de mi corazón. La noche pareció hacerse más negra, más oscura, y la soledad y el miedo crecieron. Como niño pequeño, Juan Salavim se acurrucó en el piso bajo las ramas de un enorme árbol y, ahogado en llanto, gimiendo como un bebé, decía una y otra vez: Mamá, mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes, mamá? El frío parecía congelar sus huesos. Recordó que no llevaba cobija alguna. Muerto de miedo y desolación, tomó su valija, se recostó en el suelo y volteó al cielo como queriendo encontrar una respuesta a sus inquietudes, una compañía y cobijo. Como por arte de magia, las nubes se disiparon y apareció en el firmamento una luna llena que irradió con luz el lugar y que hasta parecía sonreírle. Y conforme las nubes se iban disipando, las estrellas comenzaron a poblar el firmamento, como diciendo: Juan Salavim, nada está perdido, todo te pertenece, pero tienes que encontrarlo. Mira,
El manto estrellado no es sino el techo de tu hogar. Juan Salavim, sin saber por qué, se sintió confortado, pero aún así, para sus adentros, y dirigiéndose a Dios y a su madre, les dijo: por lo menos la luna y las estrellas parecen contestar y hasta consolarme en mi inmensa soledad. No como otros, que mientras más se les llama, más se esconden, que mientras más se les necesita, menos responden. Y así, enojado con la vida, el sueño sorprendió a Juan Salavim, y en menos de lo que canta un gallo, se quedó profundamente dormido bajo el cobijo del manto estrellado que disipaba la oscuridad y le hacía olvidar temporalmente que estaba enojado, muy enojado con la vida. ¿Qué tan enojado has estado con la vida? ¿Ya lo estás empezando a reconocer? Muchas veces el enojo lo confundimos con miedo, con tristeza, con muchas otras emociones, pero en realidad es enojo y ese enojo siempre viene del miedo. Es un gran regalo para ti empezar a identificarlo, empezar a aceptarlo, porque se nos ha dicho que el enojo es una emoción incorrecta. Y si no es así, si simplemente es una emoción como cualquier otra y es valiosa como cualquier otra, y si empezamos a escucharla, va a tener mucho que enseñarnos. ¿Qué tal que nos damos la oportunidad de escuchar? No solo de reaccionar y de tomar acciones que incluso nos dañan más o dañan a los demás, sino empezar a escuchar qué es lo que me quiere enseñar este enojo, cómo me puede ayudar a sentirme mejor, cómo me puede ayudar a sanar, cómo me puede ayudar a que esto se mejore, qué es lo bueno en esto que no estoy viendo. Vamos a preguntarnos qué es lo bueno en esto que no estoy viendo. Gracias. Que todo llegue a ti con total facilidad, gozo y gloria. Hasta luego. Bendiciones infinitas y que la paz sea en ti.